La crisis financiera del 2008 ocurrida en Estados Unidos es recordada por su gravedad y sobre todo por su rápida propagación en todo el mundo. Lo que empezó como una bonanza terminó en la quiebra de bancos muy importantes. El 15 de septiembre de 2008, la caída de Lehman Brothers se consideró como la mayor quiebra en la historia de los Estados Unidos, la cual a su vez marcó el inicio de la crisis. 2 días después, la Reserva Federal rescataba a AIG, la mayor aseguradora del mundo, con un crédito de $85.000 millones. Posteriormente, eventos como estos se replicarían en todo el mundo. Incluso un país como Islandia, aparentemente alejado de la cultura occidental, se vería gravemente afectado. Se puede decir que el origen de esta crisis mundial se da luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esta tragedia generó pesimismo e inestabilidad. Entonces, para reactivar la economía, los bancos centrales bajaron la tasa de interés de referencia para incentivar a las familias y a las empresas a consumir e invertir más. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, mantuvo niveles del 1% por varios meses. Como era tan barato pedir prestado dinero, hubo un exceso de gasto por parte de los estadounidenses, principalmente para la compra de vivienda. Algunos por necesidad, otros para especular. El asunto puntual es que los bancos otorgaron numerosos créditos hipotecarios a clientes sin el respaldo suficiente, es decir, con bajos niveles de ingreso y alto riesgo de morosidad en los pagos. En algunos casos a personas sin empleo ni ingreso. En pocas palabras, eran hipotecas de alto riesgo porque se entregaban a personas con baja calificación crediticia, de ahí el nombre de hipoteca subprime. Por otra parte, los bancos se empeñaron en crear nuevos instrumentos financieros relacionados con el boom inmobiliario. Varios créditos hipotecarios eran empaquetados en un título para intercambiarlo en el mercado financiero. Otro de los instrumentos es la permuta de incumplimiento de crédito, el cual consiste en que el comprador de un título contrata a una empresa y le paga una suma periódica, y en caso de que se deje de pagar el crédito, la empresa le responde por el valor total. Si esta información no es fácil de asimilar, ese era el objetivo implícito de estos instrumentos, que solo los intermediarios financieros los entendieran a profundidad. De hecho, no había regulación para este tipo de títulos. Aún así, el problema no era ese, era que los deudores dejaran de pagar simultáneamente. Todo funcionaba bien si las personas podían pagar sus hipotecas y el precio de las viviendas subía. Pero la Reserva Federal comenzó a subir la tasa de interés en 2004 para controlar la inflación, y pasó de niveles del 1% al 5.25%. Un buen porcentaje de crédito se contrató con una tasa variable, o sea que las cuotas del crédito eran cada vez más costosas. Debido a la baja calificación crediticia, los deudores dejaron de pagar sus hipotecas. Aumentó el número de vendedores y ahora la oferta de vivienda era mayor a la demanda. Por eso los precios comenzaron a bajar. Hay cifras que hablan de más del millón de ejecuciones hipotecarias debido al impago de los créditos. Por otra parte, como las instituciones financieras, no solo de Estados Unidos sino también de Europa y Asia, tenían títulos financieros asociados al mercado inmobiliario estadounidense, comenzaron a verse afectadas por el impago crediticio masivo. Una explicación para comprender mejor por qué no se alertó sobre la posible crisis es debido a que en los periodos de bonanza todos están felices y nadie se atreve a arruinar la fiesta. Los bancos otorgan más préstamos, los poseedores de viviendas aumentan su patrimonio por el aumento de precios, el gobierno tiene alta aprobación de la gestión en el campo económico, es decir, nadie imaginaba que los bienes raíces bajarían de precio. Como conclusión, prácticamente todos los actores son responsables de la crisis. Los compradores por adquirir créditos que no podían pagar, las instituciones que inventaron complejos instrumentos financieros y tomaron riesgo exagerado, los bancos por no revisar la verdadera capacidad de pago de sus clientes, y por supuesto las autoridades regulatorias que no visualizaron el problema. Posiblemente la solución para prevenir una nueva crisis está en la regulación y en modificar los incentivos alrededor del sistema financiero. Parece difícil que una institución tome tantos riesgos si sabe que no va a ser rescatada, pero si percibe que el gobierno va a resolver el problema, es muy posible que siga actuando igual.